Muy buenas tardes, como todos los viernes de 6 a 8, su amigo y servidor el Dr. Taguara viene con el espacio para hablar sobre la medicina biofísica con respecto a muchas enfermedades, dudas y comentarios que a ustedes de aquel lado le atañen. En esta ocasión, parece ser que la inquietud fue cáncer pulmonar y también patologías femeninas. Me imagino que cuando hablamos de o quieren preguntar sobre patologías femeninas, se refieren a todos los problemas vulvovaginales, uterinos, todo lo que compete a la condición gineco-obstétrica de una mujer, para entender el punto más importante sobre las dudas, preguntas y comentarios que tengan ustedes a bien comentar, preguntar, interactuar con este tema. Me gustaría incluso presentarme con ese tema hoy. Este último que acabo de mencionar, salvo la mejor opinión de ustedes, no sé si haya de aquel lado algunas personas que ya estén atentas al programa y que estén atentas al título que se le da o al tema que se piensa tratar el día de hoy, y me encantaría que participaran junto conmigo sobre dudas, preguntas y comentarios para que el tema fluya de acuerdo a las necesidades, comentarios y preguntas a que ustedes tengan a bien hacer. Seguramente si entendemos las condiciones de un problema desde la infancia hasta la adultez en una mujer, normalmente se relacionan de todas las patologías que pudiesen presentarse, de las más comunes que se han presentado actualmente, ¿cuáles les gustaría que se tomara en cuenta? ¿Hay algún tema en particular como para iniciar dentro de todas esas patologías? ¿Me vuelve a decir, por favor? ¿Hay algún tema en particular sobre todas esas patologías femeninas? Me dijeron que todas. El doctor Paredes Legoff me dijo que todas, desde cáncer de mama, papiloma humano, bueno, todas las que se les ocurra. ¿Francisco o Félix? ¿Cuál de ellos es? Ahorita comento. Bien. Para mi amigo médico Francisco Legoff. Francisco Legoff. Vamos a hablar de todas. Bueno, procuremos ir viendo, amigo Legoff, entenderás que en 2 horas sin un programa como este, hablar de todas en particular son tantas. Pero bueno, vamos a encaminar a la base de lo que en un momento dado la atañe a las mujeres cuando se distorsiona sus condiciones para que se puedan presentar ahí condiciones de enfermedades. Vamos con las más comunes. De un tiempo a la fecha, dentro de un piso pélvico, un bajo vientre para todos, tanto hombres como mujeres, se hizo una diferenciación muy importante en el uso de costumbres que se modificaron a partir de los 70s del siglo pasado. Estamos hablando de 1970, ¿no? A partir de 1970-75 se empieza incipientemente a usar lo que le llamamos el pañal desechable. Estos pañales de plásticos, de papel, que son absorbentes, con geles absorbentes. Esto creó la primera generación de problemas que normalmente eran imposibles de encontrar en chicas o en chicos a muy corta edad. Normalmente el uso de estos pañales, recordemos que un pañal ahorita que ya es tan común, un pañal desechable, un niño que nace o un infante que nace y a partir desde que nace hasta un promedio de 2 años, o sea, 700 y tantos días de su primera vida, va a tener constantemente durante 24 horas todo el bajo vientre y piso pélvico rodeado en plástico de cualquier tipo, de cualquier pañal, utilizando sus excretas, su orina en ese lugar, haciendo que la reacción de absorbencia de estos geles provoca un tanto de calor, porque estos geles al momento de humectarse reaccionan absorbiendo demasiada humedad y provocando calor, más ese perímetro que hacemos en todo el bajo vientre. Vamos a someter durante 700 y tantos días a ese niño o a ese infante. Durante 700 y tantos días lo vamos a someter a una temperatura fuera de lo común. Cuando una temperatura fuera de lo común
va a crear en consecuencia un encharcamiento de abundante flujo sanguino-linfático en esa área, congestionando y limitando todos los órganos que atañen a esa zona, tales como para una niña los ovarios y su útero, y para un niño incluso su vejiga, y para un niño obviamente su próstata y sus testículos. De ahí que empieza a haber importantes casos que a la fecha se presentan en chicas de 30, 20, de todas las edades, pero son menos incipientes, estas calculando los 40 años, de 40 años hacia atrás, se ha ido incrementando más los tipos de enfermedades tales como ovarios poliquísticos, enfermedades tales como endometriosis, endometritis, alteraciones de miomatosis, alteraciones de vulvovaginitis incipientes y desde temprana edad hasta la fecha, alteraciones importantes menstruales, alteraciones importantes que eran raras o poco comunes antes de los 70s en las gentes que normalmente se usaban otro tipo de forma de prevenir el aseo personal y no el uso cotidiano del pañal. En los tiempos que a mí me tocó el pañal, cuando me ponían pañales, también eran desechables. Mi madre traía rollos de tela de seda china y hacía pañales y como no los lavaba los tiraba, por eso eran desechables, pero no porque fueran de papel o de plástico o de geles absorbentes. Este tipo de pañales o aquellos tipos de pañales que se usaban también de tela, muy absorbentes, le llamaban no me acuerdo cómo se llamaba la tela esa. Bueno, como yo no los usé, te dije que usaba seda china. No, es una broma. Pero me refiero a que este tipo de pañales obviamente se ajustaban con un broche, en el que ese broche, después de que orinabas y se empapaba esa tela, pues se deformaba el pañal y se colgaba, y al rato te lo podías quitar fácilmente, lo tirabas solo y andabas un buen rato desnudo. Y además la temperatura de ese vientre o de ese bajo vientre era bastante bien, no tan caliente como los que se usualmente debería de estar en 24 horas con un pañal desechable adherido a todo tu bajo vientre. Ese aumento de temperatura, ese cambio durante 700 y tantos días, que son los primeros días en los que va a evolucionar importantemente todo un bajo vientre, todo un recto sigmoides, toda una vagina, toda una próstata, toda una uretra, todos unos testículos, todos unos ovarios, todo lo que está comprendido en esa zona, obviamente va a haber comportamientos totalmente diferentes a los de antaño, ocasionando con ellos distorsiones importantes, disfuncionales en condiciones para poder ser presa fácil de distorsiones metabólicas y funcionales, a los cuales le llamamos sintomatología y sinología, le llamamos enfermedad. De las más comunes actuales, te encuentras a chicas con alteraciones menstruales importantes, te encuentras con vulvovaginitis, de las más comunes, de todos tipos, tanto parasitarias como de fungicidas, o me refiero hechas por o dichas por hongos, que obviamente empieza a cambiar una condición. Esa circunstancia del pañal y esa otra circunstancia de ser expulsado o nacido por cesárea limita en mucho de estos años a la fecha un sinnúmero de trastornos que anteriormente no se encontraban. ¿Por qué la cesárea? Y sobre todo la cesárea, la que se programa y la que incluso ni hay un inicio de trabajo de parto. El trabajo de parto, les parezca o no, sigue siendo muy importante para la vida de incipiente de ese niño y muy importante para la vida y procreación de esa mujer. El no llevar a cabo ese parto, fisiológicamente hablando, ese parto, se trastocan muchas disfunciones hormonales en la mujer y se trastocan muchas condiciones funcionales en ese naciente. Al momento del parto se suscitan cosas importantes tales como una producción de oxitocina en esa mujer, que va a ocasionar, dentro de muchas cosas, la producción de prolactina para prepararse a amamantar y dar una mejor calidad y funcionalidad de leche, y obviamente también a mejorar la contracción uterina para poder expulsar a ese infante. Y al momento de expulsar a este infante, está haciendo ese trabajo, ese masaje o ese apretar
aumentar la presión dentro de esa caja torácica a ese infante, va a crear importantes vacíos para que los pulmones que nunca se han usado empiece a prepararse un movimiento y una estimulación en automático, con una irrigación y una maduración importante en el momento del transcurso del parto. La maduración pulmonar se hace importantemente en esas horas de parto para poder, gracias a estos movimientos de contracción uterina sobre ese niño, que va a estimular importantemente a esa caja torácica y otras mil funciones. Otra de los puntos importantes al momento del parto es el trayecto a través de una vagina de un infante. Ese infante, recordemos que durante esa vida intrauterina, su intestino está completamente estéril, no hay bacterias que puedan fermentar ningún alimento, son bacterias que no pueden fermentar ningún alimento o porque está desprovisto de esas bacterias. Por lo tanto, en el momento del nacimiento, después de haber estado durante 9 meses fluido ese mesenterio, todo ese intestino a través de un cordón umbilical, fluyendo importantemente una presión arterial o una sangre arterial, aumenta la presión de oxígeno importantemente dentro de ese tubo intestinal. Para poder nacer, al nacer hay en el trayecto del canal vaginal una inoculación nasobucal del niño con todas las bacterias propias de todos los seres humanos del universo, normales y adecuadas y muy indispensables para la vida y funcionalidad de todo nuestro sistema. Al momento de salir a través de esa, se inocula a este niño y obviamente importantemente de lactobacilos, importantemente de Escherichia coli, importante, claro que el nombre de Escherichia coli la tenemos así como muy confundidos. Toda la medicina alopática y toda la sociedad habla como la Escherichia coli como una bacteria muy patógena, y obviamente no nos damos cuenta que la Escherichia coli en todos y cada uno de nosotros vive en ese intestino. Si nosotros hiciéramos una reacción febril a todos los seres humanos, los activos que tienen una reacción febril normalmente marcan a partir de los 0,80, 0,160 en adelante como una enfermedad febril, ya sea tifoidea, ya sea Proteus X19, ya sea tifo, ya sea este tipo de bacterias que se analizan a través de una reacción febril. Previo, cuando no logra ese rebase, normalmente tenemos de los 0,40, 0,20, y obviamente eso no está considerado como patógeno ni como una enfermedad o una reacción febril. Lógicamente esos 0,20, esos 0,40 que no están considerados en un estudio, está marcando la presencia de Escherichia coli, de tíficos y de salmonelas y de todos estos bichos o bacterias propias de un intestino. Cuando nace este niño, la primera bacteria en reproducirse importantemente, obviamente tiene que ser, si está un niño naciendo con una alta presión de oxígeno, está naciendo obviamente que la bacteria más rápida en que se va a reproducir en ese intestino, pues va a ser Escherichia coli. Esta Escherichia coli, por ser aeróbica, va a hacer que en ese tubo cerrado se pueda consumir toda esa cantidad de oxígeno. Al consumirse esa cantidad de oxígeno, deja provisto adecuadamente ese intestino en las primeras 24 horas para que, si una Escherichia coli consume oxígeno, entonces elimina CO2, y al crear ese ambiente de CO2 o de dióxido de carbono dentro del tubo, hace propicio el ambiente para la producción de bacterias que le vamos a llamar anaeróbicas. Y las anaeróbicas, tales como Lactobacillus acidophilus, son importantísimas para poder crear una condición de fermento a la leche de la que vive este infante en los primeros meses. Es importante entonces que tanto Lactobacillus acidophilus como Bifidus son bacterias muy importantes que solo podrían lograrse gracias a la Escherichia coli, que mantiene un ambiente para ellas. Si se quedó claro el comentario.